Buenos días, amadas hermanas, sean todas bienvenidas a Arraigadas, nuestra reunión semanal aquí a través de nuestro canal de YouTube en Aviva Nuestros Corazones. Muy contenta de compartir con ustedes y de poder sobre todo hablar de temas que son relevantes para nuestras almas. Como recordarán las que estuvieron aquí con nosotras la semana pasada o las que ya vieron el video en diferido, Susana y yo estuvimos hablando sobre la importancia de renovar nuestra mente conforme a lo que nos dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Estuvimos hablando sobre cómo nuestros pensamientos muchas veces dirigen nuestras acciones, pero sobre todo, cómo al reemplazar las mentiras que creemos con la verdad, podemos vivir entonces vidas con propósito y más claridad de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar esta conversación, pero la vamos a llevar a un paso más allá de lo que vimos la semana pasada con la parte de renovar nuestra mente. El día de hoy queremos hablar de cómo entonces cerramos esa brecha que existe entre lo que ya sabemos y lo que hacemos. Hay como que un espacio ahí que necesitamos cerrar, y muchas veces creemos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, oramos, pero luchamos para aplicar esas verdades en nuestras decisiones, sobre todo en las más pequeñas, en las del día a día, también en nuestras relaciones y en cómo nos comportamos en el día a día. Y entonces, para poder conversar sobre esto, nos acompaña nuestra amadísima Patricia de Saladín. Hola, Patricia. Hola, Yamel, gracias por esta invitación. Como yo te he dicho, tú sabes que lo mío no es el video, yo me siento muy cómoda con mis grabaciones, pero definitivamente disfruto estar conversando hoy contigo y con las hermanas que se conectan a cada Arraigadas. Así es, yo sé que a las hermanas les encanta también verte, aunque te escuchan todos los días, pero yo sé que ellas también, y a mí también me encanta compartir contigo y poder aprender de ti. O sea, definitivamente es un privilegio y es el modelo Tito II de poder aprender de la anciana, no necesariamente en edad, sino de sabiduría, y tú tienes mucho también que compartir, así que vamos a comenzar. Y yo te tengo unas preguntas y quiero, empezar por en principio, porque ya hemos visto hasta ahora que la lectura de la palabra de Dios nos lleva a conocimiento, obviamente es un conocimiento de alguna manera u otra, y nos trae sabiduría. Pero el impacto real de esto se va a manifestar realmente cuando la aplicamos. Y es algo que Cristo nos enseña en Mateo 7, 24, 27. O sea, que Él nos dice, el que escucha sus palabras y las pone en práctica es un hombre prudente. Entonces, que es el hombre que construyó su casa sobre la roca, y en otros momentos Cristo también nos habla de la importancia de aplicar la palabra de Dios. Entonces, yo te pregunto a ti, Patricia, ¿por qué es importante, sobre todo para nosotras las mujeres, el poder aplicar la palabra? Bueno, para todos es muy importante porque la palabra de Dios lo dice. Porque, Yamel, si vemos la Escritura, nos damos cuenta de que la meta de haber conocido a Cristo no es solo conocimiento intelectual. La Biblia dice que aún Satanás conoce la Escritura, se viste de ángel de luz, pero sino que el Señor busca transformarnos. Dios nos hubiera podido salvar y en un instante llevarnos al cielo, pero Él busca evidenciar no solamente su salvación, sino su gracia en cada una de nosotras. Y una manera es que nosotros vivamos de una manera que lo exaltemos, o sea, que nuestras vidas reflejen lo que hemos creído. El pasaje de Romanos 8, que es un pasaje muy conocido, Romanos 8, 28, todo el mundo cita que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero él dice ahí, porque los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el Señor nos salva para llegar a ser como su Hijo. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, la Escritura nos dice que es por gracia, la salvación es por gracia, la transformación es por gracia. La vida cristiana no solo comienza por gracia, sino que se vive por gracia. Pero en 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, ya de por sí, si Dios te salvó,
sucedió algo en ti que te transformó. Tú estés apercibida o no, Dios dice en su palabra que te hizo una nueva criatura. Ahora, hay muchas promesas, pero Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. O sea, hasta el día de Jesucristo. O sea, volvemos a ver que a Él la comenzó, es por gracia. Yo fui salva por gracia. Pero Él se compromete en ese versículo a que esa obra que Él comenzó en un proceso, Él la va a perfeccionar. Y es un proceso que todo el cristiano vive, ya sea Él nos va a transformar, como tú decías, por medio de la renovación de la mente con la palabra, pero también a veces a través de la providencia, a través del sufrimiento. Y todo eso es la gracia de Dios queriendo llevar a cabo esa promesa que dice que Él la va a perfeccionar. Amén. Y finalmente nosotras tenemos esa transformación final que se va a llevar a cabo cuando en el futuro, cuando ya estemos finalmente con el Señor. Y dice que cuando nosotros le veamos a Él, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ya esa es la gracia plena, la glorificación. Y todo eso, Yamel, habla de transformación. O sea, eso es transformarse. Amén. Ser transformadas. Ciertamente. Y yo pienso, yo estoy segura más bien, de que todas nosotras que estamos aquí, genuinamente deseamos, Patricia, vivir conforme a la palabra de Dios. Así es. Y yo sé que es un anhelo que tenemos, pero muchas veces enfrentamos obstáculos que nos detienen. Puede ser nuestra naturaleza pecaminosa, en primer lugar, porque sabemos que estamos caídos y como tú decías, o sea, Dios pudo habernos salvado y nos transformó y ya, pero no. Él decidió dejarnos de este lado de la gloria. Entonces, obviamente, hay una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. También el ruido del mundo. Hay tanto ruido allá afuera, Patricia, aún dentro de tanto conocimiento. Hay tanto que eso se convierte en ruido más que en otra cosa. Incluso también dudas, temores internos, mis propios temores y múltiples cosas que pueden pasar. Pero ¿cuáles tú crees que son, digamos así, las barreras comunes que tenemos para vivir en la palabra? Sí, vamos a pensar en esto como juntas. Juntas, tú y yo, y juntas todas las que están escuchando y viendo Arraigadas. Yo puedo conocer mucho, Yamel, y no hacer nada con lo que conozco. Hay un texto que se ha citado ahora en Maggie, me parece que lo citó, que dice, ejercítate para la piedad. Ese texto viene en el contexto de hablar del ejercicio corporal. Entonces, el ejercicio corporal dice, no aprovecha, dice para nada aprovecha, pero la piedad tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. Por eso, ejercítate para la piedad. Ahora, vámonos al plano físico. Yo sé, eso soy yo, Patricia, muchas dietas, nosotros le decimos dietas, formas de alimentarnos. Mira, yo sé que debemos reducir carbohidratos, que debemos comer proteínas, que no debemos comer azúcar porque nos hace daño. Yo tengo toda la teoría en mi mente. Y además de eso sé que el ejercicio físico que menciona la Escritura, si nosotros, y que nosotros conocemos tanto porque vivimos en una época bastante centrada en el cuerpo y en lo que se ve, que yo debo hacer cardiovascular, que yo debo levantar pesas porque la masa muscular se va perdiendo y que yo también debo hacer pilates. O sea, yo tengo toda la teoría. Pero si yo no como como en mi cerebro yo sé que es, y yo no me ejercito como yo sé que debo hacerlo, ¿qué tú crees que va a pasar conmigo? Bueno. Como un barco a la deriva, porque, o sea, nosotros sabemos que los días de nuestra edad están contados y todo eso, pero hay una responsabilidad humana en hacer lo que yo conozco, porque ya esa información está en mi cerebro. Si yo no lo supiera, bueno, no tengo excusa, pero sabiéndolo. Entonces, así mismo con la Escritura, Yamel, yo puedo conocer la Biblia de arriba a abajo y no hacer nada al respecto, o muy poco comparado con lo que sé. Claro. Entonces, también yo puedo saber muchas cosas y pensar que lo que yo estoy haciendo es un cambio bíblico.
Porque ya yo sé, como tú dices, todas nosotras queremos ser transformadas. Todas nosotras conocemos más o menos de la Escritura, dependiendo de, ¿verdad?, nuestra cercanía con el Señor, la iglesia a que asistamos, la enseñanza. Pero, ¿qué es el cambio bíblico? Dejar de hacer cosas como, bueno, ya yo no me airo con mis hijos, yo trato de respetar y de someterme a mi esposo. Mira, yo tenía problemas con la comida y ya yo no como de más. Yo estoy restringiendo mi tiempo con la televisión, con las redes. También estoy luchando con mis pecados respetables. Pero tú sabes que todas esas cosas son buenas, no son malas en sí mismas. No. Pero Yamel, mi vecino que no es cristiano, se puede esforzar y hacer eso. Exactamente. O como nosotras, las que estamos leyendo, ¿verdad? El plan de lectura de Mujer Verdadera 365. Fíjate que cuando Dios le dice a Moisés, ve ahí haz estas cosas. Moisés hace una serie de señales con la serpiente, luego con la vara la tira, se vuelve serpiente, luego la agarra. Y Faraón llamaba a sus magos y ellos hacían lo mismo. Entonces, los magos no venían de parte de Dios. Entonces, el cambio bíblico no necesariamente es hacer obras. Y ahí es que yo encuentro que está el corazón de esto, Yamel. Exacto. Porque yo puedo pasarme la vida haciendo. Como escuchaba yo este domingo de una hermana que decía, yo visitaba a los enfermos y a los que no estaban enfermos, yo visitaba a los ancianos, yo hacía esto, yo hacía aquello. Y fueron ella en todos los ministerios. En todos los ministerios durante años, dice ella, 20 años de mi vida. Así es. Pero para realmente obrar un cambio que sea bíblico, tenemos que estar dispuestas a hacer una cirugía de corazón. Ouch. Y eso es doloroso, Yamel. ¿Por qué yo hago lo que hago? Yo hago todas esas cosas, yo obedezco lo que dice la palabra de Dios, como tú decías al inicio, por temor, por deber, porque esto es mi deber, o porque realmente yo amo a Dios. Y sé que mi Dios, que es mi Padre, se compadece de mí, sabe que soy polvo y Él me salvó y Él me extiende esa gracia que me lleva cada día. Pero tú sabes por qué eso es doloroso, porque yo tengo que buscar los ídolos de mi corazón. Así es. Y eso toma esfuerzo, toma la gracia de Dios que me lo muestre, pero necesito hacer cosas que muchas veces son dolorosas, porque eso es buscar el pecado debajo de mi pecado. O sea, encontrar qué es lo que me está moviendo. Porque yo te puedo decir, yo puedo un día airarme contigo y luego yo comenzar a tratar con mi pecado de la ira. Yo me molesté con Yamel. ¿Pero por qué yo me molesté con Yamel? Yamel me hizo esto, me hizo aquello. Entonces yo ahora voy a copiar en una lista todos los versículos que me hablan de la ira, me los voy a memorizar. Eso no es una mala práctica. Yo debo memorizar la Escritura, como veíamos con Susana el viernes pasado. Yo debo leer y buscar esos versículos que me van a ayudar. Pero hasta que yo no encuentro el pecado debajo del pecado de la ira, yo no voy a poder darle muerte a ese ídolo que me llevó a hacer eso. Exacto. Debajo del enojo había algo, quizás mi orgullo fue herido, quizás mi opinión, yo tengo una opinión demasiado alta de mí, cuando me contradicen yo me ofendo. Pero vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Mira qué sencillo. Estamos hablando de renovar la mente con la palabra y de ser transformadas. Y todas nosotras, como tú dices, queremos hacer un buen devocional. Sí, claro. Todas las mujeres que nos ven ahora o que nos verán, anhelan sentarse a leer la Biblia, se inscriben en el reto Mujer Verdadera 365, están probablemente en un grupo pequeño de mujeres. Y esa es la intención, porque sabemos que Dios nos encuentra a través de su palabra, queremos conocerlo más, queremos ser como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Tenemos toda la Escritura, como ese varón que se deleita en la ley del Señor. Como María, que se sentaba a los pies del Señor. Exactamente. Pero cuando llega la noche, yo me acuesto tarde viendo esa serie de televisión que uno se queda adicto porque el final de una te entrelaza con como comienza la otra. Entonces tú quieres ver. Y tú quieres ver qué va a pasar. Y entonces tú
te quedas acostada, te quedas en la cama y viendo series hasta tardísimo, y tú sabes lo que va a pasar al otro día, que tú no te vas a poder levantar. Y cuando suene el despertador, si es que pones un despertador, tú dices, ay, un poquito más de sueño. 5 minutos más. Un poquito más de dormir. Es como hoy yo leía en un devocionalcito que a veces hago, que dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y aunque eso tiene que ver primariamente con la agricultura, con el dinero, con las ofrendas, el que siembra escasamente espiritualmente también cosechará escasamente. Pero otro ejemplo, Yamel, te voy a preguntar a ti. A veces yo quiero orar y yo voy a sacar mi tiempo para orar. Y me pasa algo, y me sucede algo que ese era mi momento para orar, pero lo que me pasó, en vez de llevarme de rodillas, porque es una disciplina espiritual, ¿qué tendemos nosotras las mujeres a hacer? Hablar Con otra de carne y hueso que me escuche y que quizás sienta empatía conmigo y me diga, ay, sí, es como tú dices. Pero, o peor aún, Patricia, perdón que te interrumpa, o sea, venir y decirle, pero dime, ¿qué tú piensas o qué tú opinas cuando la opinión que vale, la importante, es Dios? Pero yo prefiero a que tú me lo digas o otra gente me diga, pero dame tu opinión, ¿qué yo debo hacer? Exactamente, porque venir donde Dios es costoso, porque a veces me pone a esperar. O a veces me dice, no es como tú dices. Y entonces yo tengo que, esa disciplina de la oración, tengo que negarme a mí misma. O yo quiero leer un buen libro y me hago hasta una lista de libros para el 2025. Pero mi tiempo en esas redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, tú le pones nombre, porque yo no me conozco todos los nombres, quizás hay más. O una muchacha o una mujer dice, ay, sí, yo me voy a comprometer en este 2025, voy a visitar la iglesia. Pero entonces llega el domingo y dice, ay, estoy cansada, mira, lo transmiten en línea, me voy a quedar en mi casa. Esas son maneras en que nosotros no le estamos dando muerte a la carne, pero no darle muerte a la carne por deber, sino por amor, porque el Señor, yo amo al Señor porque Él me amó primero. Entonces yo no puedo saber si tu transformación obedece a que tú quieres agradar a Dios, a que tú has encontrado a Cristo como esa perla de gran precio, como tu mayor tesoro, y tú quieres deleitarte en Él y pedirle a Él que te dé ese amor por Él, por su palabra y por ese obedecerlo, o viene producto del deber y de todo eso, pero eso yo no lo puedo saber, eso solo lo puede saber cada una de nosotras con el Señor. Entonces por eso debemos estar abiertas a que Él nos examine. Así es. Y tú sabes, Patricia, algo también, escuchándote y viendo esos ejemplos prácticos de cómo realmente uno es tan fácil, uno, ay no, y irse como por la tangente, como dicen. Y eso también, el hecho de hacerlo por deber. Hay personas que son extremadamente disciplinadas. Exacto. Y pueden no ser creyentes, pero, por ejemplo, una persona extremadamente disciplinada que tiene, digamos, como que esa costumbre puede hacer, como tú decías, todas estas cosas y pensar que lo está haciendo por amor. Pero no realmente, lo está haciendo muchas veces porque esa es su forma, y puede simplemente que también lo esté haciendo en su propia poder, o porque es un checklist y porque hay que cumplir, pero su corazón puede estar muy lejos de, y quizás esas cosas uno las puedes ver y dice, bueno, pero yo hago todo esto, entonces yo estoy muy bien. Pero yo mencionaba al principio eso de las cosas pequeñas, las pequeñas cosas de la vida, y entender la palabra de Dios, como decíamos, y sobre todo tener una vida de oración, como tú decías, venir delante del Señor, poder orar, que antes de yo ir y correr a contarle yo venga y corra y le cuente al Señor lo que sea que esté en mi corazón. Entonces, eso es fundamental. Pero, como te digo, yo siento y veo, puedo estar equivocada, pero es lo que veo, que a veces nos quedamos mucho en la teoría. Con todo este conocimiento que hay ahora, y te recitan versículos y te dicen, y tú te quedas así, tú dices, en tu vida práctica, eso que tú estás diciendo, no lo estás llevando a cabo. O sea, no hay una transformación genuina, porque mientras el mundo siga siendo mi estándar
o a donde yo voy, o bueno, no, porque yo escuché que tal psicóloga, tal gurú, yo estoy justamente leyendo un libro que habla de eso, o sea, yo no voy a la Biblia, yo estoy tomando entonces de otros lados lo que es ese estándar. Entonces, eso, o sea, hasta que nosotros no entendamos que esa verdadera transformación que tú decías viene de la palabra de Dios, de aplicarme la palabra de Dios, de buscar el pecado debajo de mi pecado, esa cirugía de corazón abierto, como tú nos decías, no vamos a avanzar. O sea, nos vamos a quedar ahí en mucho conocimiento, pero práctica poca. Entonces, ahora yo te pregunto, Patricia, ¿cómo entonces pasamos del conocimiento a la acción? Porque yo creo que en esta época, yo no creo que sea tanto una falta de conocimiento la que haya, porque conocimiento hay y hay de sobra. O sea, no hay excusa para esta generación decir que no tiene acceso a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pasamos, Patricia, de ese conocimiento que tenemos a la acción? O sea, ¿cómo yo, como tú decías, cómo yo, por ejemplo, lo que estamos haciendo el canónico, Levítico? Mira que el día de hoy fue yo, ok, estoy tratando porque se repite, entonces y los corderos y el pajarito y el otro, y o sea, como que todo eso. Y a veces uno dice, pero yo tengo que leer Levítico. Sí, hay que leer Levítico, porque luego después no vas a entender Gálatas, pero hay que leerlo. Pero ¿cómo, Patricia? ¿Cómo aplicamos lo que yo estoy leyendo aquí? Por ejemplo, proponer Levítico, porque es más fácil con los salmos, pero Levítico. Y oramos, o sea, ¿cómo yo aplico eso a mi vida diaria? Bueno, te voy a decir una cosita pequeñita de Levítico que escuché hace tiempo y me quedó, porque es muy difícil escucharlo. Yo decía, y tendré que terminar. Yo me preguntaba hoy mismo eso. Pero tú sabes que hay varias cosas ahí. No solo que nos apunta ese sacrificio, gracias a Dios y gloria a Él por ese Cordero de Dios que Amén. Quita el pecado del mundo, sino porque fíjate que todos esos animales se le debía dar, para tú llegar a esas vísceras, toda esa sangre, no solamente la sangre del sustituto, de ese cordero, sino que nosotros, como ese texto que estamos viendo de Romanos 12, tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Amén. Y esa muerte de ese animal, fíjate que llega a las entrañas. ¿Por qué? Porque no he cortado nada más, no es muerte. Es que yo me doy muerte a mí misma y entonces Dios saca vida de la muerte. La vida Amén. Cristiana es la única que la muerte trae vida. La muerte Amén. De nuestro Salvador trajo vida. Y la muerte de nosotras a tantas cosas que parecerían en este mundo que nos grita la felicidad, lo que tú quieras, la independencia. Esa muerte produce vida y así somos dadoras de vida. Como le puso Amén. Adán a Eva, dadora de vida. Así es. Pero también, Yamel, es interesante que la Escritura enseña, que también ustedes lo mencionaron en las arraigadas pasadas, Efesios 4, que nosotros no solo debemos despojarnos y renovarnos, o sea, yo quito lo que estoy haciendo mal, sino que tenemos que revestirnos. Yo no sé si tú recordarás que hay un ejemplo en la Escritura de una persona endemoniada que le dije, el gadareno. Bueno, uno que barrieron la casa. Y decía, si esa casa no se llena con lo que tiene que llenarse, después vienen 7 demonios más. O sea, no es solamente barrer la casa. Y ese pasaje de Efesios 4 que ustedes citaron dice que el que hablaba mentira, no deje de hablar mentira nada más, ahora habla verdad. Que el que hurtaba, el que robaba, ya no robe, sino ahora trabaje para compartir con otros lo que es bueno. El que hablaba palabras corrompidas, no solo tiene que dejar de hablar palabras corrompidas, eso es el despojarte, pero cuando tú te renuevas, tú haces exactamente lo opuesto a eso que estábamos hablando. Y la Escritura generalmente en los mismos pasajes te dice primero por el Evangelio lo que tú debes hacer y después te da la información. O sea, porque tú has sido salva, porque Cristo pagó por tus pecados, porque Él resucitó y hay un poder nuevo en ti. Mira, por ejemplo, ese pasaje tan conocido de Filipenses 4, del 6 al 9, dice que no estemos ansiosos por nada y que oremos por todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Decimos, yo conozco este pasaje, yo me lo sé de memoria, pero hacemos todo lo contrario. Estamos ansiosas por todo y no oramos por nada. Entonces, ahí esa escritura te dice, coge todo lo que te preocupa, preséntaselo a Dios con acción de gracias, dile lo que tú quieres y tú verás
que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y te va a dar esa paz que tú dices del Dios de paz. Pero te dice, piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. O sea, yo no puedo creer que Filipenses 4:6 va a ser una realidad sobre mí cuando yo dejo el cerebro, la mente, pensando todo lo que me da ansiedad, todo lo que va a ser, y si pasa aquello, y si pasa lo otro. O una escritura tan conocida como 2 a Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y me encanta la traducción de la nueva traducción viviente. Tú sabes que una vez yo enseñé ese texto y estudié mucho. Y cuando llegué a la nueva traducción viviente, dice, pero yo dije, wow, pero esto lo dice tan claro. Y yo que estudié tanto. Porque dice, fíjate cómo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea, cuando yo abro la Biblia, yo no tengo que dudar. Lo que la palabra de Dios me dice es la verdad. Pero fíjate, dice, es útil para enseñarme lo que es la verdad y para hacerme ver lo que está mal en mi vida, en nuestra vida. O sea, con la verdad, como dice Santiago, con ese texto que tú comenzaste, me hace ver como en un espejo. Ese es el espejo de mi vida y me dice, esto está mal aquí, esto está mal allí, como mujer estás haciendo esto incorrectamente. Entonces ella me lo muestra y me corrige cuando yo estoy equivocada. O sea, me dice, eso está mal, debe ser corregido, pero no se queda ahí, dice que me enseña a hacer lo correcto. O sea, no solamente me dice malo, sino que me enseña el camino. Me dice, arrepiéntete, pide perdón, haz estas nuevas sendas, como acabamos de ver con Efesios 4. O sea, despójate, renuévate, pero vístete. Y entonces Dios usa esa palabra para prepararnos para que hagamos toda buena obra. O sea, sin la palabra de Dios, la transformación, el obedecer, estaría desprovista, como una pata que no se va, como una mesa que no se puede tener en pie. Porque el problema, ¿cuál es el problema? Que yo puedo verdaderamente obedecer. Y cuando tú hablabas hace un rato de que hay personas que saben hacer lo correcto, es verdad que hay personas que hacen lo correcto y otras que son desobedientes. Y mira, en la Escritura hay 2 ejemplos que están ahí como muy evidentes. Está el ejemplo del joven rico. Yo siempre me da mucha pena con ese joven rico porque él viene delante del Señor y le dice, Señor, ¿y qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? O sea, él quería la salvación. Y el Señor con un corazón le dice, mira, guarda todos los mandamientos, no cometa adulterio, no robe, no mate, o sea, todo el decálogo. Pero el Señor, la pregunta que le estaba haciendo era, examina tu corazón. Y él, en su ignorancia, pero en la dureza de su corazón, le dice, pero yo he guardado todo eso. ¡Wow! Pero tú sabes que, Yamel, yo creo que yo era así también, antes de convertirme, porque yo creía que por buena yo me iba para el cielo. Para el cielo. Y este joven le dice, yo he guardado todo eso. Ese es el que se cree bueno y que tiene el cielo ganado con un ticket. Pero el Señor no lo deja ahí, sino que le dice, pero mira, te falta una cosa. Ay. Como queriendo, mi hijo, abre los ojos. Ve y vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo él? Se entristeció en gran manera. Se entristeció y se fue. Pero sin embargo tenemos otro que llega donde el Señor, que es Zaqueo, que era un jefe de los recaudadores de impuestos, o sea, un jefe de los mal vistos en Jerusalén, que lo eran como la crápula. Exacto. Los recaudadores de impuestos le cobraban a los de su propia nación. Pero mira la diferencia. Ese se sube en un árbol. El Señor también lo llama por su nombre. Le dice, Zaqueo, baja. Mira, y Zaqueo le dice, esta noche yo voy a tu casa. Y Zaqueo, en su encuentro con Cristo, se fue gozoso a preparar esa cena para todas sus amistades y le dijo, Señor, yo voy a devolver cuadruplicado, todo quintuplicado, lo que decía la ley. No, yo creo que fue un poquito más de la ley, porque hoy lo leí, por cierto. Ajá, en estos días salió, exactamente. Sí, salió. Yo dije, y pensé en Zaqueo. Ajá. Él dio un poquito más de lo que decía la ley. A mí me vino a la mente también cuando leí hoy. Entonces yo dije, wow, mira la diferencia. Este joven rico, que era un moralista, que había guardado toda la ley, se fue triste. Y sin embargo, Zaqueo, que era un pecador reconocido por pecador, el jefe de los pecadores,
se fue gozoso porque encontró esa perla de gran precio y Amén. fue y obedeció la ley sin que nadie le dijera, Yamel. ¿Tú sabes por qué? Por amor. Amén. Porque él había encontrado ese tesoro de gran precio y estaba dispuesto a venderlo todo para Amén. adquirirlo. Amén. Entonces, muchas veces, Yamel, nosotras somos nuestro peor enemigo. Así es. ¿Por qué? Porque en el fondo, tú sabes que yo quiero hacer mi voluntad. Yo soy vaga, perezosa, muchas veces quiero hacer lo que yo quiero y no lo que me cuesta. Estamos demasiado amoldadas a este mundo. Tristemente. Yo siempre digo que la ola que viene de amoldarme al mundo es mucho mayor que la renovación que yo puedo hacer a través de la palabra. Por eso no hay suficiente cantidad de palabra que nosotros podemos absorber para que esa palabra me lave. Y esa palabra es muchas veces todo lo contrario a buscar mi comodidad, mi felicidad. Es como una vez yo cité, le decimos a Dios, Señor y Altísimo, pero actuamos como si nosotras fuéramos más elevadas que Él. Ay, ay, ay. Eso es una realidad, Patricia. Y lo bueno es también, me encantó que pusieras el ejemplo de la NTV, porque cuando dices, o sea, para enseñarme lo que es verdad. Y si algo podemos también decir, sin temor a equivocarnos, es que la palabra de Dios está llena de ejemplos de mujeres y hombres que vivieron conforme a la verdad. Y Así también es. los que no lo hicieron, como el ejemplo del rico del joven Zaqueo. rico y de Zaqueo. Entonces, vemos personas que incluso en las circunstancias más difíciles vivieron conforme a la verdad, estuvieron dispuestos a lo que fuera, porque conocieron, como decían, por ese amor que tenían por el Señor. Y también la historia de la iglesia nos ofrece testimonios en gran manera de mujeres fieles que marcaron una diferencia al aplicar la palabra de Dios en su vida cotidiana. Y así como pusiste ejemplo de Zaqueo y del joven rico, me gustaría que compartas algunos ejemplos de mujeres, ya sea de la Biblia o de la historia, para poder animarnos también y vivir con propósito y fidelidad, porque a veces uno siente como, ay, pero es que eso fue en aquella época, o eso fue... No, yo creo que tanto la palabra como la historia está llena de esos ejemplos de fidelidad y de amor al Señor. Amén. Y me encanta que sea con nosotras como mujeres, porque en la Escritura tenemos, por ejemplo, el caso de Esther. Esther pudo haber, su primera reacción es la natural. No, es que tú no sabes, Mardoqueo, si yo entro donde el rey y el rey no me ha llamado, lo que me va a costar es la vida. Me va a costar la vida, pero ¿qué ella hace? Ella tiene segundo pensamiento y dice, no, yo voy a obedecer, porque así es que nos pasa a nosotras. Mi primera reacción puede ser que Eduardo me diga, haz tal cosa, que yo le diga, ay, que yo no quiero hacer eso. Pero el Espíritu Santo me da convicción y finalmente yo termino queriendo morir a mí misma, doblegar mi carne y hacer lo que Él me pide, aunque no me guste. Así es. Pero tenemos el caso también de Ruth. Ruth, porque conoció al Señor, porque vino a buscar ese refugio bajo las alas del Todopoderoso. Por amor dejó todo su pueblo, toda su familia, toda la gente que ella conocía y se fue con esta señora viuda, la mamá de su esposo, que estaba amargada y triste. Esa no era una buena compañía, pero ella sabía que por amor a Dios, eso era lo mejor, lo mejor que le convenía para su bien espiritual, no quizá como ella se sentía que quería hacer. O Ana, que no tenía hijos y lloró amargamente en la presencia del Señor y llegó un punto que dijo, Señor, aquí te lo dejo. Como veíamos hace un ratito de la oración, a veces yo no quiero orar porque si yo oro voy a tener que esperar en el Señor, voy a tener que quizás aceptar un no de respuesta y yo prefiero ir a oír a alguien que me diga lo que yo quiero oír. O la misma Rahab, que es porque sabía que ese era el Dios de los cielos. Ella hospedó a esos espías a costa de que pudo haber sido su vida. Y las parteras, que a veces nos enfocamos en las parteras como en la que hablaron mentiras. No, pero las parteras pusieron su vida en juego para salvar a esos niños y no temieron a la ira de Faraón, temieron más al Señor. Amén. Pero tú sabes algo que me cautivó. En estos días grabamos una serie que ya salió al aire, ¿no? O está por salir, la de Elizabeth Elliot, la de Valerie Elliot. La de Valerie. Y esa serie a mí me encantó algo. Tú sabes que ellos eran
5 parejas de misioneros que estaban en la selva del Amazonas y del Ecuador y fueron a evangelizar los indios Aucas. Bueno, el caso es que esos 5 hombres, los Aucas los matan. Yamel, pero Elizabeth Elliot y esas otras 4 mujeres se quedaron en Ecuador. Se quedaron un tiempo, la que más se quedó y la más conocida es Elizabeth Elliot. Pero tú sabes algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Hubo un misionero que le decía a Jim Elliot antes de casarse, mira, la selva no es lugar para mujeres. Y eso detuvo mucho tiempo a Jim Elliot de casarse. Con Elizabeth. Porque él decía, wow, es que si la selva no es lugar para mujeres, esto no es bueno para... O sea, ella no va a ser una ayuda. Muchas veces va a ser difícil para ella. Serpientes, alacranes, fiebres de esto, de aquello. Pero cuando yo terminé de grabar esos programas, yo dije, bueno, la selva no era lugar para mujeres, pero Dios escogió a estas mujeres débiles, a Elizabeth, con su bebé de 10 meses, a 2 Aucas mujeres que salieron despavoridas y a otra que servía de intérprete y a una que estaba ahí que era hermana de uno de los otros misioneros. 5 mujeres fueron las que finalmente caminaron por días, llegaron a aldeas donde dormían sin techo, con techo, sin paredes, en hamacas, con una bebé. Y a ellas fue que Dios usó para que los Aucas todos vinieran a Cristo. Y yo me quedé, wow, es que nosotras como mujeres no somos débiles, somos el vaso más frágil, pero somos fuertes según la teología que tengamos, Yamel. Exacto. Esa teología les permitió a estas mujeres vivir en obediencia a Dios y obedecer ese llamado que es más grande que todas nuestras dificultades. Yo tengo un versículo lema este año que me lo dio el Señor al principio de año y me lo repito a cada rato. Y es, mira Patricia, mantén una mente clara. Eso es la Nueva Traducción Viviente y creo que es 1 o 2 Timoteo 4:5. Mantén una mente clara. No tengas temor de sufrir por Cristo. Anuncia las buenas nuevas del Evangelio y cumple el llamado y el ministerio que yo te di. Esas 4 cosas están en ese versículo y no pueden ser más claras. Hay otro ejemplo que lo voy a citar porque escuché en estos días el mensaje de John Piper de Mujer Verdadera 2008, de True Woman 2008. True Woman. Y él mencionaba una joven que se llamaba Marie Durant que le ofrecieron en Francia su libertad si solamente abdicaba y decía que no creía en Cristo. Esa mujer resistió más de 30 y pico de años presa por no negar a Cristo. Así es. Y el punto es que, como tú decías, y como dice Hebreos, tenemos una gran nube de testigos. De testigos que algunas son reconocidas, pero muchas mujeres en silencio, fieles al Señor, fieles obedeciendo su palabra en los pequeños hogares donde Dios las ha puesto, con sus niños, con su esposo, en sus comunidades, en sus iglesias, amando a Dios y sirviendo al prójimo. Y esa es la verdadera aplicación de la palabra y esa es la verdadera transformación que el Señor busca, las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Amén, amén. Ciertamente, Patricia, vivir la palabra no solo nos transforma a nosotras, como tú decías, sino que también impacta a quienes nos rodean. Y quizás no tenemos un llamado, obviamente, quizás como el de Elizabeth Elliot, de hacer grandes cosas, o sea, como el Señor las utilizó, pero ¿a través de qué? ¿Cuál fue el costo, digamos, que le tocó a Elizabeth Elliot o a Marie Durant o a muchas otras que pueden estar ahí en la historia? Pero como tú decías, dentro de donde Dios te ha puesto, en el lugar que Dios te ha puesto. Y Cristo dijo en Juan 15:8, dice que en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Cuando nosotras aplicamos la palabra de Dios, no solamente que crecemos en santidad, porque mientras más somos limpiadas, como dice aquí, como nos vamos limpiando por la palabra de Dios, vamos creciendo en santidad, sino que también damos testimonio del verdadero poder transformador de Cristo en nuestras vidas, porque se va a ver. Entonces yo te pregunto, Patricia, háblanos un poquito de ese poder entonces transformador. ¿Cómo entonces mi vida debe lucir? Ya vemos, como decíamos, estas mujeres y obviamente no nos va a tocar ir a una selva en el medio del Amazonas, pero ¿cómo, Patricia, deben lucir nuestras vidas?
Bueno, dice la Escritura ahí mismo en Efesios que debemos vivir de una manera digna del Evangelio. ¿Qué pasa? Que nosotros, eso que tú dices, ese poder, eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. Nosotros tenemos un poder interno de nosotros que es sobrenatural. Y no estamos hablando aquí de cosas metafísicas o de magia, no. Es un poder que viene de que cuando tú crees en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ya nosotros no tenemos a Dios, a Cristo a nuestro lado, ni a Dios como una presencia, la nube, el fuego. No, nosotros tenemos la morada del Espíritu. Y dice la Escritura que ese poder que habita en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios usa eso operando en nosotras y a nuestro alrededor hay toda una serie de personas. Todos tenemos un gran vacío en nuestro corazón, lo sepamos o no. Entonces, cuando tú tienes ese vacío y tú encuentras a alguien, Dios te llama y tú ves en la vida de esa persona, esa vida transformada por algo que es más grande que esa persona, tú dices, yo anhelo lo que esa persona tiene. Amén. Pero además, Yamel, hay algo que me encanta a mí con eso de transformarnos, porque vimos Romanos 12, ¿verdad? 1 y 2, pero 2 Corintios 3:18 dice que todas nosotras ahora, como en un espejo, podemos ser transformadas contemplando de gloria en gloria la gloria del Señor, como en ese espejo. Pero tú sabes que ese pasaje, hablando también del reto que estamos viendo, me encanta porque viene hablando de Moisés, de cómo Moisés tenía que cubrir su rostro porque su rostro brillaba y el pueblo no resistía ese brillo. Hoy en día ese pasaje dice que todos nosotros con el rostro descubierto podemos mostrar la gloria del Señor a través de nuestras vidas. Y eso es un privilegio enorme. Nosotras podemos adornar el Evangelio, como dice Tito 2, con nuestra vida en nuestros hogares, con nuestra vida de iglesia, con nuestra vida en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque ya nosotras no tenemos que cubrirnos. O sea, la gloria de Dios es vista en nuestras vidas. Y nosotras, a diferencia del pueblo, solo Moisés se podía acercar. Pero ese pasaje dice, acerquémonos a esa persona contemplando a Cristo, a Él, en su palabra. Entonces nosotras somos transformadas a cara descubierta portando esa imagen. Y esa imagen también, hablando de los sacrificios de Levítico, ese aroma agradable emana de las vidas que han sido transformadas como un aroma que es agradable delante del Señor. Ahora, ese aroma no es a todo el mundo que le gusta. Para algunas personas es aroma de muerte y no lo resisten, pero para las que el Señor atrae, las que el Señor atrae a salvación, las que el Señor las trae para que le demos ánimo, ese aroma de Cristo es deleitoso en una mujer de Dios. Gloria a Dios. Y es esa vida que es coherente con lo que dice y lo que hace. La desconexión se hace, cuando esa desconexión se va borrando, esa vida trae más gloria al nombre de Dios. Otros lo ven y anhelan tener lo que tú tienes. Amén, amén. Bueno, Patricia, y para ya ir cerrando, entonces quizás algunas hermanas se preguntan, ok, pero yo estoy desconectada, pudieran decir, sí, me siento que estoy desconectada. Entonces, ¿cómo, Patricia, esa hermana puede superar esa desconexión, como tú acabas de decir, entre lo que yo sé y lo que hacemos? ¿Cómo cerramos esa brecha? Bueno, sí, para darte ánimo, eso que nosotros conocemos siempre va a ser más que lo que vivimos. Porque si tú estás en la palabra, esa palabra se va grabando. Yo entiendo a veces que hasta de manera sobrenatural, fíjate que comienzan a decir un versículo y tú lo puedes terminar. Entonces, el llamado es a no dejarnos amoldar. Tenemos que estar conscientes de que cada día, a ofrecernos como un sacrificio y no dejarnos amoldar. Tenemos que estar conscientes que cada día que nosotros vivimos estamos en una batalla. La vida cristiana es una batalla. Tenemos que usar toda la armadura de Dios. Tenemos que contemplar a Cristo para poder ser transformadas. Tenemos que estar llenas de ese espíritu. Fíjate, Yamel, que en Efesios 4,
antes de ponerte a decir que las esposas que debemos someternos unos a otros, las esposas sujetas a sus maridos, los maridos amar a esas mujeres con ese amor sacrificial, los hijos obedecer a los padres, los siervos obedecer a los amos. Antes de eso dice, sed llenos del Espíritu. Amén. Así, en vez de embriagarse con vino, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque es que necesitamos esa llenura del Espíritu, ese poder sobrenatural de Dios que estábamos mencionando, porque es que dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Y es nada, no claro que yo puedo hacer cosas. Es nada de valor espiritual, nada de valor que trascienda, nada que realmente es un fruto de Cristo en nuestras vidas. Así es. Pero sin embargo hay una tensión ahí que nunca la vamos a perder. O sea, esa tensión es que todas las cosas me han sido dadas, dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pero ahí mismo él te dice, pero pon toda diligencia, como la serie que acaba de pasar de Aviva Nuestros Corazones. O sea, yo te lo doy todo. Perdón, Pedro dice, les fue dada una fe igualmente preciosa que la mía. O sea, la misma fe de Pedro es la fe mía, es la fe tuya. Pero debemos poner toda diligencia. Colosenses 3:16 dice que esa palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, en nosotras. Debemos hacer un plan. No debemos ser como ese perezoso que desea y que quiere, pero vendrá su pobreza como caminante y su necesidad como hombre armado. Quizás tú hoy no lees tu Biblia, hoy tú no oras, hoy tú no estás obedeciendo y tú crees, pero mira, estoy bien, no pasó nada. Pero es que la pobreza va a venir y tu necesidad va a venir y el día de la aflicción vas a encontrarte desprovista de ese poder que te va a poder, que valga la redundancia, que te va a poder ayudar a pasar por las aguas y por el fuego, sabiendo que no te ahogarán y que no vas a ser quemada, porque obedecer tiene un costo. También yo pienso, órale al Señor y dile lo que dice el Salmo 139, examíname, oh Dios. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Él nos ha dado todo lo que necesitamos y es un Dios bueno, un Padre tierno que se compadece, un Cristo que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros como un abogado, que se complace en que nuestras oraciones sean contestadas porque son para su gloria y que las eleva al Padre cuando no sabemos ni siquiera cómo orar. Conforme a su voluntad. Así que como dice el Evangelio, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano, córtatela. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Amén. Y una última cosa, busca una hermana, Amén. rinde cuentas. Si te cuesta hacer la disciplina, el hábito, en oración, en dependencia de la gracia de Dios, por amor a Él, busca una hermana y rinde cuentas, lleva un diario y escribe esas cosas. Y hace 2 domingos en nuestra iglesia, el pastor citó una cita de Spurgeon que habla de ese valor de la palabra. Y me encanta porque es que es eso día tras día, Yamel, en la quietud o en el caos de tu casa, en ese día a día del trabajo cotidiano, no es en grandes espectáculos o en grandes conferencias, y dice Spurgeon en esa cita, deja que la palabra colme tu corazón y tu mente una y otra vez, a medida que pasan los años. Dice, y de manera imperceptible, muchas veces la persona que está siendo transformada y que está viviendo las verdades del Evangelio es la última en darse cuenta. Así es. De manera imperceptible vendrán grandes cambios en tu actitud, en tu perspectiva y en tu conducta. Es probable que tú seas la última en reconocerlo y a menudo te sentirás muy, muy pequeña porque el Dios de la Biblia llegará a ser cada vez más maravillosamente grande para ti. Así que sigue leyéndola hasta que ya no puedas leerla. Y entonces ya no necesitarás más la Biblia, porque cuando tus ojos se cierren por última vez al morir y nunca más vuelvan a leer la palabra de Dios en las Escrituras, volverás a abrirlos ante la palabra de Dios en persona. Amén. A ese mismo Jesús de la Biblia, a quien has conocido por tanto tiempo, parado frente a ti para llevarte a su hogar celestial para siempre. Y entonces habremos despertado a su imagen.
Amén. Y esa amén, es la amén. belleza del Dios a quien nosotros servimos y la belleza de su palabra y de todo lo que nos ha dado. Gratitud amén. debe rebosar de nuestros corazones. Así es, que así sea y que realmente podamos ser transformadas, como tú dices, Patricia, y que sigamos leyendo y sigamos leyendo la Biblia hasta que no podamos más leerlo. Y yo te animo a ti, a estas hermanas que nos están escuchando, que hagas, Patricia dio muchas ideas, pero escoge un pasaje de tu lectura diaria y escribe cómo tú puedes aplicarlo a tu situación actual, a lo que tú estás viviendo en este momento, aunque sea levítico. Sí, mira a ver cómo tú puedes aplicarlo, porque habla de cómo debe ser tu actitud cuando tú pecas. Entonces, toma ese versículo bíblico y aplícalo, a ver, en tu vida. Como decía Patricia, busca el pecado debajo del pecado. Compártelo con alguien, como decía Patricia, con una hermana, con tu grupo de mujeres de la iglesia. O sea, busca a alguien que tú puedas eso, pero primero, como decíamos, pídele a Dios claridad y que cambie tu corazón para lo que te ha enseñado, entonces tú puedas ver, ok, ¿dónde son esas áreas donde a mí me cuestan crecer, donde a mí me cuesta obedecer, donde yo no quiero, donde no me siento cómoda, como decía Patricia, pero que podamos realmente pasar de simplemente leer a aplicar y a empezar a hacer esa transformación. Y te voy a ayudar con un versículo bíblico que es la verdad bíblica de esta semana y es la que se encuentra precisamente en 2 de Corintios 3:18, que dice: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Que podamos, que sea así, que las personas comiencen a ver realmente ese cambio en nuestras vidas y que sí, que tú seas la última en que te des cuenta, pero amén, que adornemos el evangelio con nuestra conducta, con nuestras vidas. Y te voy a pedir, Patricia, por favor, que ores para cerrar este tiempo. ¿Cómo no? Oh Señor, con alabanza, con gratitud, venimos delante de ti, porque tú eres un Padre bueno, un Padre que se compadece de nosotras, que ves nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo. Y tú nos salvaste, Señor, nos salvaste, escogiste nuestros nombres, nos llamaste por nombre. Desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres estaban inscritos en ese libro de la vida, pero nos creaste para que fuéramos para alabanza de la gloria de tu gracia. Oh, celebramos esa gracia, Señor, que no solamente nos salvó, sino que nos transforma. Te celebramos como el Dios que comenzó en nosotros esa buena obra y esperamos en esa promesa que dice que tú la perfeccionarás. Danos corazones, Señor, que te aman, corazones que quieren agradarte y que esa transformación sea una realidad no solamente para nosotras, sino para aquellos que nos rodean y que como mujeres nosotras podamos adornar el evangelio, vivir de una manera digna de ese llamado, Señor, reflejando la belleza y el carácter de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Que esto sea una realidad en todas las mujeres que se conectan. Aviva nuestros corazones y aún más que todavía no han llegado, Señor, que seamos un ejército de mujeres que vive para la gloria de Cristo, que ha encontrado libertad, plenitud y abundancia en Él. Y es en ese nombre, que es sobre todo nombre, que descansamos y que pedimos. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Patricia, por nada, querida, compartir con nosotras. Creo que ha sido de gran bendición y a ustedes, hermanas, también que quizás lo están viendo en repetición, no, ¿cómo se dice? Diferido. En diferido, siempre se me olvida. También para ustedes. Y nuestro recurso de este mes es cuando no encuentras palabras para orar, es un buen recurso que pueden encontrar en nuestra página. Son oraciones inspiradas usando la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando. Así que gracias también, hermanas, a ustedes por estar con nosotros y no se pierdan la próxima semana que empezamos una nueva serie que va muy relacionada con todo esto que venimos hablando, así que no se lo pierdan, Patricia. Esperamos tenerte por aquí prontamente otra vez, que puedas compartir con nosotras. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan un bendecido fin de semana. Bye.